Bien, vamos a ver el tema de porcentajes. Un porcentaje es una forma de expresar un número como una fracción en la que el denominador es 100. El símbolo de porcentaje es de esta manera, ¿sí? Como ya se lo conoce. Este es el símbolo del porcentaje llamado también tanto por ciento y representa la centésima parte de un número. Los porcentajes son un caso particular de una regla de tres directa, ¿sí? Partiendo del hecho que el 100% partiendo del hecho de que el 100% representa a la unidad, es decir, 100 sobre 100, se tiene, ¿sí? Haciendo una regla de tres simples directas, ahí tenemos, si 100% es 1, entonces X%, entonces, ¿qué cantidad me representa? ¿Sí? Entonces, porcentaje X, ¿qué cantidad me representa? ¿Okay? Entonces aquí tenemos que un porcentaje X es igual a X sobre 100. ¿Sí? Entonces de aquí podemos obtener porcentajes comunes, o sea, los que por lo general se usan. 1% sería 1 dividido para 100. 10% sería 10 dividido para 100, que no es más que 1 sobre 10. Es decir, esto quiere decir que 1% significa dividir la cantidad que yo quiero para 100. ¿Sí? Dicho de otra forma, 1% no es más que dividir para 100. 10% es dividir para 10. 25%, como me queda un cuarto, 25% quiere decir dividir para 4, es la cuarta parte. 50% sería un medio, es decir, dividir para 2. En otras palabras, 50% quiere decir la mitad. 75% no es más que las 3 cuartas partes. Y 100% que quiere decir la unidad, es decir, el todo. Representación gráfica, bueno, 10% quiere decir dividir para 10, es decir, tengo un todo, lo divido para 10 y cada uno de estos cuadritos me representa el 10%. Es decir, un cuadrito simplemente viene a ser el 10%. 25% en cambio tengo que dividir para 4. Entonces aquí está. Y cada cuadrito me representa el 25%. Es decir, aquí tengo un cuadrito me quiere decir 25%. O la cuarta parte. 50% que es la mitad, entonces aquí tendría 50% o la mitad, aquí tendría 50% o la mitad también. Por ejemplo, representa gráficamente los siguientes porcentajes: 5%, si aquí tenemos el 5%, ¿sí? Que sería dividir para 20, ¿sí? Sería dividir para 20, porque aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. ¿Sí? Dividir para 20. Entonces cada uno de estos cuadritos es 5%, que no es más que la 20ª parte. 90%, ahí tenemos el 90%, ¿sí? Que sería 9 cuadritos del 10%, ¿sí? Ocupan en total 90%. 200%, que no es más que 2 unidades, ¿sí? Algo muy importante sobre los porcentajes es que estos se pueden sumar, restar y también multiplicar y dividir por un factor. Propiedades de los porcentajes. Los porcentajes se pueden sumar o restar, es decir, X% más o menos Y% es lo mismo que sumar y o restar porcentajes, ¿sí? Los porcentajes se suman y se restan. Por ejemplo, 30% más 10% de una misma cantidad viene a ser el 40%. Asimismo, si por ejemplo el 65% puedo obtenerlo como 50% más el 15%, hablando obviamente de la misma cantidad. 35% lo puedo obtener de 65% menos 30%.
¿sí? Sí, entonces, si yo multiplico un número por un porcentaje, esto es lo mismo que multiplicar la cantidad por el número y sacar el por ciento, ¿sí? X por ciento dividido por Y es lo mismo que X sobre Y dividido por ciento, ¿sí? Quiere decir que los porcentajes se pueden multiplicar y dividir por un factor. ¿Ya? X por ciento por Y se lee X por ciento de Y. ¿Sí? Algo muy importante, ¿sí? Ejemplo, 30% es lo mismo que decir 3 por 10%. Con el 5% quiere decir 9 por 5%. 12% es lo mismo que decir 24% dividido para 2. Algo muy importante, ¿sí? X por ciento de Y es lo mismo que decir Y por ciento de X, ¿sí? X por ciento de Y es lo mismo que tener Y por ciento de X. Por ejemplo, calcular el 10% de 98. Entonces, 10% de 98, recordemos que el 10% no es más que dividir para 10. Entonces, esto sería 98 dividido para 10. Sería 9.8. 12% de 70. 12% de 70. Bien, entonces esto lo puedo calcular como el 10% más, o también puedo decir que esto es el 70% de 12 por propiedad, ¿sí? El 70% lo puedo calcular como el 10% de 12, o sería 7 multiplicado por 10% de 12. ¿Cuánto es el 10% de 12? Es 12 dividido por 10, que sería 1.2. Y 1.2 por 7 es igual a 8.4. 5% de 1800. Esto lo puedo calcular como el 10%, o sea, la mitad del 10%, ¿sí? Es el 10% dividido por 2. Porque 10% por 2 es el 5%. Ya, el 10% de 1800 es dividir para 10, ¿verdad? Entonces sería 180. Y dividido para 2 ya obtendría el 5% de 1800. 180 dividido para 2, eso me da 90. Calcular el 154% de 50. ¿Sí? Apliquemos la propiedad de que esto es igual que colocar las cantidades, intercambiar las cantidades, es decir, esto sería lo mismo que tener 50% de 154. ¿Cuánto me da esto? 50% de 154 es la mitad de 154, que sería 77. ¿Sí? Bueno, podemos también aquí hacer estos ejercicios, cálculo mental de porcentajes según esta tabla. Entonces, por ejemplo, 10% de 20, ¿sí? Esto de aquí quiere decir dividir 20 para 10, que sería 2, ¿verdad? Ese 5% de 20, como yo aquí tengo el 10%, le puedo sacar la mitad para obtener el 5%. Entonces me quedaría 2 dividido para 2, me queda 1, la mitad. 20% de 20, como aquí tengo el 10%, podría multiplicarlo por 2 para obtener el 20%, que sería 2 por 2, 4. 15% de 20, como aquí tengo el 10% y aquí tengo el 5%, simplemente puedo sumar estos porcentajes para obtener lo que corresponde al 15%, que sería 2 más 1, 3. 50% de 20 sabemos que es la mitad, que sería 10. 25% de 20 puedo dividir para 2 el 50%,
que sería 10 medios, sería 5. O también el 5% más el 20% me da el 25%. 1 más 4, 5, que es lo mismo que está acá. 1% de 20 sería dividir para 10, 10%. Entonces sería 2 décimos, que sería un quinto, ¿verdad? O 0.2. 2% de 20, aquí como tengo 1%, lo multiplico por 2 para obtener el 2%. Sería 0.2 por 2, 0.4. 12% de 20, entonces puedo sumar 10% con el 2% para obtener el 12%. Sería 2 más 0.4, 2.4. 30% de 20, entonces aquí puedo sumar el 10% con el 20% para obtener el 30%. Sería 2 más 4 me da 6. 40% de 20, bueno, aquí tengo el 30% con el 10%, puedo sumarlos, 2 más 6 me da 8. Y ahí tengo entonces completa esta fila, ¿sí? Bueno, usted puede también practicar con los demás ejercicios para hacer el cálculo mental de porcentaje, ¿sí? Ya, vamos haciendo otros ejercicios. ¿Cuánto es el 10% de 300 más el 15% de 280? Entonces, 10% de 300 es dividir para 10 a 300. Esto me quedaría 30 más 15% de 280. Esto lo obtengo como el 15% de 280. Esto lo tengo como el 10%, que sería 28 más el 5%. Como sé que el 10% es 28, entonces el 5% lo obtengo de dividir el 10% para 2. Si 28 para 2 sería 14. Y entonces ahí ya tendría, entonces esto sería mi 10%. Y esta parte sería, el 14 sería el 5%. Entonces si sumo estos porcentajes, obtengo el 15% que me están pidiendo, ¿sí? Entonces el 15% sería 28 más 14, esto me da un valor de 42. Entonces 30 más 42, esto me da igual a 72. Y ahí tengo la respuesta, ¿sí? 72. Un niño de 7 años de edad mide 120 centímetros de estatura. Después de 10 años aumenta en un 5%. Determine su estatura a sus 17 años, ¿sí? Entonces tenemos que cuando tiene 7 años de edad mide 120 centímetros de estatura. Y después de 10 años aumenta en un 5%, ¿sí? Entonces, ya, entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tenemos lo que mide a los 7 años, ¿sí? Que es 120 centímetros, ¿sí? Y me dice después de 10 años, ¿sí? Después de 10 años, eh, ¿sí? Aumenta en un 50%, ¿sí? Aumenta su estatura en un 50%. Entonces, de 7 años, cuando pasan 10 años después, entonces ya el niño tiene 17 años, ¿sí? Así que su estatura aumenta en un 50%. Entonces, va a medir entonces 120 más el 50% de 120, ¿verdad? Más el 50% de 120. Entonces, ¿cuánto es esto que está aquí? 120, el 50% de 120 es la mitad, que sería 60, 120 más 60 me da 180, ¿sí? En este caso son 180 centímetros, ¿sí? La respuesta es 180 centímetros. ¿Ok? Bien.
Bueno, esto ya queda como ejercicio para que te practique. Y hagamos en cada Juan presta $300 a 15% de interés mensual. ¿Cuánto dinero en dólares recibirá al cabo de 2 meses? Bueno, si le están dando el 15% mensual, entonces a los 2 meses va a recibir el 30%. ¿Sí? Entonces 30% de 300, ¿sí? Esto sería el 10% es 30 y por 3 90. Entonces eso es lo que va a recibir, ¿sí? 90 dólares. 90 dólares. Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, otro ejercicio. Dice calcular el 10% del 40% de las 3/4 de 8000. Bueno, para estos ejercicios podemos hacerlo de la siguiente manera, ¿sí? usando los porcentajes, ¿sí? Entonces el 10% sabemos que es un décimo, ¿sí? 10% del 40%, todo lo que sea, todo lo que diga del o lo que diga de es una multiplicación, ¿sí? Entonces, un décimo por el 40% es 40 sobre 100, ¿sí? De otro por las 3/4 de 8000. Entonces 3/4 de, que es un por 8000. Y ahí está, y esto es igual a, entonces tenemos que hacer toda esta operación, ¿sí? Bien, entonces este 10 se puede ir, o bueno, o 10 por 100, 1000, 10 por 100 es 1000, entonces este 10 con este 100 se puede ir con este 1000 que está acá, ¿sí? Bien, de aquí 40 dividido para 4 es 10, 10 por 3 30 y por 8 me da 240. Y ahí tenemos, ¿ok? Bien, asimismo se resuelven los demás ejercicios que están aquí. Ok, asimismo aquí también hay para practicar los ejercicios. Y vamos a ver ahora el temita de fórmula de porcentaje, ¿sí? Entonces, ¿cómo se obtiene la fórmula de porcentaje? Bueno, esto más bien me sirve para cuando quiero saber una cantidad, cierta cantidad, qué porcentaje me representa de un todo. Entonces hacemos una regla de tres simples directa, donde me dice que si el 100% es el total, entonces un cierto porcentaje, ¿qué cantidad me representa? O sea, ¿qué cantidad parcial me representa? Entonces de aquí obtenemos que una cantidad parcial me representa un porcentaje, ¿sí? Según esta fórmula, ¿sí? Que sería el parcial dividido por el total multiplicado por 100. Ejemplo, ¿qué porcentaje es 9 de 90? Bien, entonces aplico la formulita del porcentaje y digo que ese porcentaje es el parcial, que es 9, dividido para el total, que es 90, y multiplicado por 100. Entonces realizo la operación y este 10 se va con el ticket aquí, 9 dividido para 9, me queda 1 y me queda 10. 10 que 10%, entonces 9 quiere decir el 10% de 90, ¿sí? Eso me quiere decir, así que 9 es el 10% de 90, ¿sí?
Ya. ¿Qué porcentaje es 12 de 60? Así mismo. 12 dividido para 60, o sea, el parcial es 12, el total es 60, y esto lo multiplico por 100. Entonces esto me queda, pues aquí saco la décima de acá, me queda 10. 12 dividido para 6 es 2 por 10, 20. Entonces entendemos, ¿sí? Entonces 12 de 60 quiere decir el 20%, ¿sí? El 20%. ¿Ok? Entonces, Juan se gasta $72 de los 180 que tenía. ¿Qué porcentaje se ha gastado? Entonces, vamos a calcular qué porcentaje de estos $180 se ha gastado. Entonces hago la formulita 72 sobre 180 multiplicado por 100. Entonces, este 10 se va con el 10 que está acá. Sí, 72 dividido para 18, esto me da 7, pero me da 4 4 por 10 es 40. Entonces 40%, ¿sí? Ok, se ha gastado el 40% entonces, ¿sí? Ok, porque 72 de 180 es 40%. En porcentaje, en porcentaje. Bien, tenemos el siguiente ejercicio. En un instituto de inglés hay 90 hombres y 70 mujeres. Si 15 hombres y 9 mujeres reprueban el curso, ¿cuál es el porcentaje de alumnos que sí aprobaron? ¿Okay? Bien, entonces de aquí podemos decir lo siguiente, ¿sí? A ver, el porcentaje de aprobados, ¿sí? Sería el 100%, ¿verdad? Sería el 100% menos el porcentaje de reprobados, ¿sí? Ya. Con estos datos podemos calcular el porcentaje de reprobados, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, aquí tenemos que 15 hombres y 9 mujeres reprueban el curso. Entonces, los reprobados, RP, sería la suma, ¿verdad? 15 más 9 da 24, ¿sí? Entonces, y tengo un total de 90 más 70, 160 personas, ¿ok? Entonces, el porcentaje de reprobados sería 24 dividido para 160 y por 100. Entonces esto de aquí se va, este 10 con el 10 que está acá se va, y me queda 24 dividido para 16. No puedo aquí sacar puedo sacar la cuarta que viene a ser 6, la cuarta 4, o podría haber sacado directamente la octava, ¿sí? Sí, la octava. La octava de 24, 3, la octava de 16 me da 2. ¿Sí? Entonces, aquí me queda 10 dividido para 2, 5 por 3, 15. Entonces, el porcentaje de reprobados es 15. Por lo tanto, el porcentaje de aprobados sería 100 menos 15
esto sería igual a 85%, ¿sí? El porcentaje de aprobados es 85%. Ahí tenemos el uso de fórmulas de porcentaje. Bien, sigamos. ¿Qué porcentaje de 30 es 75? ¿Sí? Bueno, aquí ¿qué porcentaje de 30 es 75? Ya, entonces aquí tenemos que ahora este es el parcial, ¿sí? Y este es el total. Entonces aplicamos la formulita, el parcial sería 75 dividido para el total, que sería 30, y esto lo multiplicamos por 100. Entonces esto me queda lo siguiente, se van estos aquí, estos se van, 75 para 3, esto me da a 25, y 25 por 10, 250, ¿sí? Entonces ese es el porcentaje, ¿sí? 75 de 30 es 250%. Bien, aquí tenemos más ejercicios acerca de fórmula de porcentaje, ¿sí? Bien, gracias por la atención, hasta la próxima.